Hola a todos, ¿cómo están? Estoy esperando que se una Andrés Hurtado a nuestra charla del día de hoy. Hola Karen. Hi Carl. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Juliana, muy bien, muchas gracias. Gracias por tu invitación. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, el agradecimiento es mío. ¿Cómo vas? Cuéntame cómo está el clima por Miami. No, un poquito caliente. Acá en Bogotá está bien frío, bien frío. Ah, bueno, pero te veremos Pero pronto por aquí en Miami. sí, en una semanita estaremos contigo y con todos tus clientes en este proceso. Ay, Miremos qué aquí rico. ya. Vamos probando la luz. Perfecto, mientras las personas se van conectando. Súper. Muy bien. Mm. Bueno, Carlitos, Andrés, hoy queremos hablar acerca de lo que tú haces y cómo llegaste a ser tan exitoso en Colombia. Ay, Cuéntanos Julián, un poquito. muchas gracias. Bueno, mira, yo te cuento, yo llevo 20 años como consultor empresarial. Empecé asesorando empresas para procesos relacionados con certificación de sistemas de gestión, temas de calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, normas técnicas internacionales que se aplican en 176 países del mundo. Tuvimos muchos clientes a lo largo de la vida y de los procesos de consultoría que desarrollábamos, tratábamos de hacer como los procesos muy simples y muy sencillos. Después incorporamos temas de planeación estratégica y por temas de la vida que creo que a todos nos ha pasado, pues fracasos, entre comillas, que yo llamo temas financieros, amorosos, Pero empecé como, los fracasos siempre son buenos porque nos llevan a cosas mejores. sí, son oportunidades, son grandes oportunidades. De verdad que yo pienso que todas esas situaciones son para mejorar. Y entonces empecé a estudiar temas de habilidades blandas como relacionado con programación neurolingüística, temas relacionados con inteligencia emocional, con la estructura de algo maravilloso que les estaré hablando la semana entrante. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de esto que se llama el enneagrama para mi vida personal. Pero Ok. cada vez que yo llegaba a una empresa, Juliana, yo no soy capaz de quedarme callado y yo terminaba diciéndole, oye, tú tienes problema con esta persona por tal motivo, tienes tal situación, y empezamos a desarrollar como unos procesos de consultoría diferentes, tratando como de impactar al ser humano, y terminamos desarrollando un modelo que se denominaba lo llamamos en un principio fortalecimiento de competencias blandas dirigido a equipos comerciales y directivos para mejorar básicamente el desempeño dentro de los grupos de trabajo. Eso fue tomando fuerza, empezamos a desarrollar algunos procesos, llega la pandemia y empezamos a escribir y eso se convirtió en un libro que denominamos Método Trepador. Salió publicado ahorita el mes de mayo por parte de Editorial Planeta a través de su sello Paidós Empresa y es una herramienta metodológica básicamente para el cumplimiento de metas comerciales y el cumplimiento de metas corporativas, alineado a algo muy importante que son los sueños personales. Entonces, llevamos 20 años, unas 320 empresas asesoradas en todos los sectores de la economía y digamos que desde que sale el libro estamos desarrollando el proceso. Lo que me ha parecido interesante es que yo sé que tienes un proyecto en México y ahora quieres como pues entrar en el modo de los, pues en la industria de los bienes raíces. Entonces, ¿cómo, cómo podemos usar tu método en esta industria que es tan bonita y que está en crecimiento, yo creo que a nivel mundial? Entonces, cuéntanos un poquitico cómo este método puede llegar a ayudar a los realtors, bueno, y ahorita en la Florida que vas a estar en una semana. Claro, mira, método trepador surge ¿de dónde? Surge de la recopilación de la experiencia que tenemos en procesos, temas de planeación estratégica y el comportamiento y la conducta del ser humano. Antes de empezar, Julia, a hablarte de cómo podemos impactar, digamos, los equipos comerciales con método trepador, hay dos indicadores que son muy Ujú. críticos, no solo para las personas, sino para las organizaciones. El primer indicador es que solo el 8% de la población
logra cumplir sus propósitos del año. Esto es un informe de un estudio que hizo una universidad, la Universidad de Scranton en Pensilvania, Estados Unidos, investigó en las personas, ven, ¿qué tanto cumples tú tus propósitos? Normalmente los propósitos del año uno se los pone el 31 de diciembre a medianoche, hay personas que tienen agüeros, las 12 uvas, y la universidad lo que le preguntó a las personas, oye, ¿qué tanto estás cumpliendo con eso que estás soñando, con eso que te estás proponiendo? Solo el 8% de la población. Y hay otro indicador, este indicador es mucho más ácido y es corporativo. Desde el año 2000, la gran encuestadora Gallup a nivel mundial hace un informe Ujú. que nos mide la satisfacción de los colaboradores en una organización y solamente el 15% de los empleados se sienten satisfechos, comprometidos e identificados con su trabajo. Incluso abro comillas, muchas de estas personas manifiestan odiar a su jefe. Desde mi punto de vista y desde mi perspectiva hemos interactuado con cientos, yo diría que miles de personas en 320 empresas que hemos asesorado, 326 a lo largo de estos 20 años. Hemos llegado a una conclusión: no hay mejor resultado que aquel que sale de una persona contenta. Aquellas personas que se conectan con su felicidad, que se conectan plenamente con lo que les gusta hacer, logran resultados positivos. ¿Qué hicimos con Método Trepador? Empezamos a desarrollar una serie de herramientas a lo largo de 16 capítulos que finalmente terminaban siendo 16 sesiones de consultoría, donde hacíamos unos talleres teórico-prácticos que los equipos comerciales y directivos colocaban en práctica, y en la medida en que lo fueron implementando, los resultados corporativos se empezaron a dar. A mí Ujú. el sector inmobiliario me encanta. Mira, Julián, nosotros hemos trabajado con constructoras muy grandes, las más grandes del eje cafetero colombiano, que es donde yo nací y donde crecí, no solo, digamos, en mi adolescencia, sino a nivel profesional. Digamos que ya hemos tenido participación a nivel nacional en Colombia, y hemos tenido pues experiencias internacionales. Estuvimos en Doral en el 2015 en un proyecto en Miami, en un proyecto muy interesante de planeación estratégica. Hemos estado en Perú y en Ecuador, y ahora arrancamos en Cancún específicamente con proyectos inmobiliarios. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta, digamos, como el tema? Porque digamos que el agente inmobiliario, el realtor, básicamente tiene que desarrollar un esfuerzo adicional que de pronto en otras organizaciones de alguna manera no tiene, porque hay digamos, como esa presión. Entonces nosotros con Método Trepador queremos entregar una serie de herramientas para que de alguna manera los procesos y los resultados derivados de ese proceso comercial sean mucho más satisfactorios. ¿Cómo se logra? Si nosotros logramos alinear básicamente lo que la persona quiere, lo que la persona sueña, qué es lo que el individuo quiere para su vida, con una serie de herramientas que de alguna manera ya están diseñadas, y nosotros en Método Trepador lo que hicimos fue organizarlos de manera metódica, los resultados van a ser mucho más impactantes. Hay temas relacionados con el comportamiento del ser humano, hay temas relacionados con la técnica de ventas, como la aplicación del embudo de conversión comercial. Eso lo vamos a ver la semana entrante en detalle, que las personas tengan claridad que para poder cerrar una negociación, pues tiene que tener una cotización, para tener una cotización tiene que tener un prospecto, para tener un prospecto tiene que tener un contacto, y les vamos a enseñar a manejar la estadística y las cifras para que cada persona pueda de alguna manera como predecir el futuro. Entonces, digamos que la configuración de todos esos elementos nos va a permitir poder lograr resultados muy positivos que ya hemos demostrado en otros sectores de la economía, y donde hemos tenido pues un alto impacto, digamos, en los procesos que hemos desarrollado hasta el momento. Y estamos felices de tenerlo la próxima semana Ay, muchas gracias, para que Juliana. No, para que a nos ti. enseñes mucho. Llegamos a Miami el lunes al mediodía, vamos a estar hasta el día sábado, vamos a estar reuniéndonos con diferentes grupos, atendiendo pues tu invitación. Vamos a estar el jueves en un evento abierto donde vamos a invitar a un almuerzo pues a las personas que nos quieran acompañar y a contarles un poco acerca de la implementación del proceso. Vamos a llevar algunos libros, pues, las personas pues que quieran acceder a él. La idea es poder compartir todo el conocimiento y la experiencia que hemos recopilado a lo largo de estos 20 años, y poder impactar a las personas de manera positiva. Sí, eso es lo que esperamos, y esperamos ver a muchas personas el otro jueves a las 11 de la mañana, en 10:30 de la Sí, mañana, en Sergio's Café en Pembroke Pines. Vamos a poner más información más adelante. perfecto. Eh, y también va a ser, las personas tienen que estar registradas porque tenemos una capacidad mínima. Entonces, por favor, si están interesados, regístrense. Súper, súper. Bueno, entonces
Te cuento un poco cómo nace el método trepador, o sea, dónde se incuba. Eso. Nosotros incubamos este proceso inicialmente en un concesionario de vehículos muy, muy importante de la ciudad de Bogotá. Quizás es el primer retail de venta de vehículos, si no es el primero, es el segundo. Digamos que hay dos empresas a nivel Colombia que se puntean el puesto. Nosotros cuando empezamos a implementar método trepador era un tema disruptivo, era salirnos básicamente como del contexto porque dentro de nuestros talleres empezábamos a tocar temas relacionados, por ejemplo, con el ego del ser humano, cómo es la conducta y cómo es el proceso de comunicación. Hablábamos acerca de la humildad. Cada uno de estos temas, digamos que es un capítulo independiente sobre los cuales nosotros hemos venido trabajando y cómo alinearlos. Y cuando empezamos a medir el impacto que estábamos generando, digamos, en las personas, se empezaron a ver una serie de resultados de una manera maravillosa, simplemente movilizando a las personas desde su ser. Las organizaciones muchas veces pierden, Juliana, de vista el tema de que hay un ser humano detrás de, ¿cierto? Detrás de cada proceso, detrás de cada negocio, detrás de cada prospecto, hay un ser humano. Y muchas veces las organizaciones cometen el error, llegas a trabajar, olvídate de tus problemas. No, los problemas no se olvidan porque el ser humano es uno solo. Es como cuando llega a la casa, no, deja el trabajo en la casa y olvida, deja el trabajo, perdón, en tu oficina y llega aquí a O la sea, casa y olvídate de prácticamente todos. deja de pensar. Es imposible, es realmente imposible. Entonces, nosotros entregamos herramientas básicamente que le permiten a cada individuo, a cada persona, asegurar el cumplimiento básicamente como de sus objetivos y de las metas al interior, digamos, como del proceso. Eh, entonces, cuéntanos un poquitico acerca del libro, o sea, cuéntanos, yo he leído un poco y pienso estar ya finalizando el libro la otra semana para cuando nos encontremos, pero cuéntanos un poquitico acerca del libro, de qué tan práctico es, porque yo creo que muchas personas, todos leemos, pero hay veces es difícil llevar las cosas a la práctica. Entonces, ¿de qué manera pueden usar el libro o las herramientas que están en el libro para poder incrementar sus ventas? Mira, cuando nosotros, realmente el objetivo inicial no era publicar un libro. El objetivo Ujú. inicial, ¿cuál era? Nosotros veníamos desarrollando procesos de consultoría en sistemas de gestión. De esos procesos yo tenía todo el material, tenía diapositivas, talleres, evaluaciones, en lo que tradicionalmente habíamos realizado. En temas de planeación estratégica también. Pero en fortalecimiento de competencias blandas para equipos comerciales y directivos, yo tenía una agenda, una libreta de estas, tenía una serie de anotaciones. Hoy vamos a tratar tal taller, vamos a ver tal video en YouTube, vamos a leer tal autor, vamos a hacer test de enneagrama. Entonces, digamos que el proceso yo lo iba desarrollando de una manera intuitiva, de manera orgánica y los resultados se fueron dando. Con el tema de la pandemia, nosotros el aislamiento en Colombia arrancó en el puente de marzo del 2020. Eso fue es como la segunda o la tercera semana. Básicamente, yo dije, no, esto es cuestión de 15 días y cada 15 días salía el presidente de la República diciendo, no, esta cuarentena va 15 días más, 15 días más. Yo literalmente, yo te confieso, el 25 de abril, tengo la fecha aquí grabada, yo lloré del desespero tan horrible porque veníamos desarrollando 17 procesos de consultoría, quedamos con dos empresas, entonces la angustia de tener pues una operación en Medellín, una operación en Bogotá, una operación en el eje cafetero y de irse a pique pues como todo lo que estábamos desarrollando. De hecho, una o dos sociedades de las cuales participaba activamente pues se fueron a liquidación. Entonces, del desespero yo dije, algo tengo que hacer y el 6 de mayo también tengo la fecha, digamos, como muy presente. Yo dije, no, me voy a sentar a crear unas diapositivas o un material que le vamos a entregar a nuestros clientes derivado del proceso. Como la cuarentena se fue alargando, pues tuve mucho tiempo para construir ese material y ese material se fue convirtiendo en un manuscrito que terminó convirtiéndose en un libro y yo dije, oye, voy a empezar a buscar editorial a través de de la red social LinkedIn, empecé a buscar editorial y yo dije, oye, qué rico sería que esto se publicara en uno de los dos grandes grupos internacionales o las dos grandes multinacionales que son Penguin Random House o Editorial Planeta y en Editorial Planeta me dijeron, oye, ven, te recibimos, te acogemos, estamos en pandemia, el proceso va a durar un poco más y sale el libro. Entonces, el libro más que un documento para las personas leer es una herramienta metodológica para poner en práctica, porque cada capítulo lo hemos diseñado de tal forma que esté todo el sustento teórico de qué es lo que queremos lograr en cada uno de esos ítems
Y al final hay un taller práctico para que las personas implementen o contamos también, bueno, un taller práctico para que las personas implementen y contamos qué es lo que hacemos dentro de nuestros clientes, cuáles son los talleres o los procesos de implementación para poder lograr un impacto positivo, digamos, de la metodología. Entonces, ese es básicamente como el concepto. O sea, realmente no es un libro para uno leer, sino es una metodología para uno poner en práctica y en la medida en que vas Es un realizando los manual. ejercicios. Es como una especie, más que un manual, básicamente es una guía metodológica para lograr el cumplimiento de los objetivos. Y me imagino que para eso también es bueno tener un seguimiento, pues porque muchas veces una persona que anda de tu mano y sea más como la persona como una persona que te haga accountable, que te diga, mira, esto es lo que hay que hacer, esto es súper importante, un acompañamiento, digo yo. O sea, aparte de eso, me imagino que se necesita un acompañamiento al principio. Sí, el ser humano, mira, hay algo, todo lo que uno realiza en la vida requiere de algo muy importante que es la disciplina, ¿sí? Y a veces la disciplina, muchas personas la logran, es cuando existe alguien que está presionando, decir, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? ¿Lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Ven desarrollando. De hecho, yo soy una persona que yo tiendo a ser procrastinador. Procrastinar significa aplazar, dilatar. Muchas veces procrastinar es cuando tengo que hacer tal tema. Dejémoslo para dentro de media horita. Más tardecito lo hago. No, ya hoy es jueves. No, mañana viernes lo hago. No, el sábado lo hago. Entonces uno va aplazando, va aplazando. Te cuento que en mi experiencia personal escribiendo el libro, junio, julio ya empezó una medio reactivación económica de algunos clientes y yo dije, yo esto lo tengo que terminar, lo tengo que terminar, lo tengo que terminar. Finalmente con la editorial firmamos contrato el 23 de septiembre y ya cuando tenía editor asignado, eso fue una trabajada impresionante. Tuvimos o sea, el Ya libro lo dejaste tuve de que... procrastinar en ese punto. Ahí dejé de procrastinar y el Ahí te proceso salió, ¿no? volviste proactivo. Ahí me volví proactivo. Uno de los temas de discusión del proceso como tal fue el nombre, ¿cierto? Trepador. Ah, sí. La editorial, pues, hubo reunión del consejo editorial incluso para cuestionar el nombre porque pues Paidós es el sello empresarial y cuando uno piensa en la palabra trepador, las personas piensan en algo negativo. Y el editor me dijo, Andrés, ¿por qué trepador? Y yo tengo una justificación. Mira, si tú buscas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra trepador significa aquella persona que quiere escalar socialmente, valiéndose sin escrúpulos, pasando por encima de lo que sea. Y ese es el concepto negativo de la palabra trepador. Pero en el segundo renglón decía, viene de la palabra trepar, ¿cierto? Y trepar significa subir a un lugar muy alto, valiéndose y ayudándose de los pies y de las manos. Los seres humanos, todos, Juliana, estamos trepando una cumbre, todos tenemos una cumbre. Para unas personas la educación de sus hijos, para la otra su vida de pareja, para otros es su crecimiento profesional, laboral, económico. Yo siempre he hablado Pero de que siempre el ser estamos humano escalando, siempre estamos siempre estamos, buscando, escalando. siempre Porque estamos. si no es la parte personal, te metes en la parte profesional y si no vas buscando dónde siempre llegar a un siguiente Entonces, escalón. Entonces yo decía, mire, la palabra trepador está mal, o sea, el primer significado es malo, pero todos estamos trepando una propia cumbre. Somos como indigentes o como recicladores o como habitantes de calle. Andamos con un costal al hombro y ese costal va lleno de sueños, anhelos, metas que queremos cumplir, pero también va cargado de resentimiento, amargura, dolor, una serie de situaciones que el ser humano a veces no es capaz de superar. Y a veces vemos unos costales muy grandes y muy voluminosos y decimos, uy, ese costal debe pesar una tonelada y resulta que lleva, no sé, algodón, que es muy voluminoso. Y hay unos costales que vemos muy chiquitos y que decimos, ese costal no me pesa nada, pero resulta que lleva un bloque de tuxteno y el tuxteno pues es uno de los materiales que mayor densidad específica tiene y pesa muchísimo, o de concreto. Entonces el ser humano tiende a juzgar. Entonces, digamos que cuando yo le digo a la editorial Oye, no, mira, es que todos estamos trepando nuestra propia cumbre, todos queremos llegar a lo más alto, todos queremos divisar desde los mejores paisajes, desde el punto más alto, pues queremos desarrollar una metodología para que las personas tengan herramientas para que cumplan sus sueños personales, pero articulado a una estrategia corporativa. Nuestro proceso de consultoría se diferencia y va más orientado a los procesos corporativos porque de alguna manera los empresarios no logran encontrar ese punto de conexión. Las empresas no logran sensibilizar o no llegan a llegar a ese punto sensible desde donde yo movilizo al individuo.
El núcleo de una organización, así como si tú quieres, o sea, si tú quieres cambiar la sociedad, es empezar desde su núcleo. El núcleo de la sociedad es la familia. En su analogía, el núcleo de una organización es el individuo, ¿sí? Si quieres transformar los resultados de tu organización, arranca desde el núcleo, desde el individuo, desde el colaborador, en la forma en cómo te comunicas con él, los métodos que utilizas, la terminología. Hay personas que hablan, si son líderes o que tienen ciertas características de liderazgo, transmiten un mensaje y tú miras a las personas desde la programación neurolingüística, a tu público, el uno lo recibió como un regaño, el otro como un mensaje motivacional, el otro no entendió, la otra persona estaba distraída con el celular. Entonces, cuando tú logras desarrollar técnicas que te permitan conectarte con cada individuo y cada colaborador, vas a poder generar un mensaje segmentado de tal forma que haya un resultado mucho más impactante. Por ejemplo, en las ventas, hay tres canales de relacionamiento en programación neurolingüística, que son los famosos BAC. Los seres humanos nos comunicamos a través de la parte visual, de la parte auditiva y de la parte kinestésica. Entonces, si yo soy un asesor comercial, un agente inmobiliario visual, ¿sí? Y mi cliente es kinestésico, ¿qué va a pasar? Mi cliente se va a balanzar, me va a Se va a tocar, me acercar. va a querer abrazar. Y si yo soy visual y no conozco la herramienta, yo me voy a distanciar. Y en vez de generar un enlace de comunicación con el cliente, lo voy a estar distanciando. Lo Entonces, vas a realmente desconectar. lo voy a desconectar. Entonces, lo que enseñamos es técnicas para, en el capítulo, por ejemplo, de programación neurolingüística, es, primero, identifica cuál es tu canal de preferencia. Segundo, cuál es la técnica para identificar cuál es el canal de preferencia del interlocutor y cómo desde tu interlocutor puedes empezar a generar un proceso de relacionamiento más asertivo, porque es que el cliente no compra una vivienda, un apartamento, un bien, el cliente no compra un vehículo, el cliente compra derivado de una relación. Las personas y las empresas han perdido de vista, Juliana, el propósito superior. ¿Cuál es tu propósito superior? ¿Cuál es mi propósito superior? ¿Cuál es el propósito superior de la organización? Porque cuando tú sales al mercado y ves constructoras o ves empresas, tú dices, oye, todos venden apartamentos de la misma área, más o menos valen el mismo metro cuadrado, tienen la misma ubicación. O sea, ¿qué es lo que el cliente te está comprando? El cliente compra es la relación que se construye entre ambas partes. Entonces, cuando construyes relación desde las habilidades blandas con tu cliente. Cuando tienes una técnica que te permite a ti, desde el embudo de conversión comercial, hacer seguimiento a cuáles son tus prospectos, tus cotizaciones, cuáles son los indicadores que tienes que tener. Cuando desarrollas el modelo de negocio con el modelo Canvas, que hace parte de Método Trepador, lo incorporamos con Método Trepador, y empiezas a generar cada uno de estos elementos, los resultados se empiezan a dar de una manera maravillosa. Es la experiencia que hemos tenido, digamos, como en el proceso, como tal. Perfecto. Eh, ¿Cuántos capítulos son el libro? Y nos puedes dar un resumen acerca de, en 2 minutos, un resumen de cada capítulo del libro. Mira, No son nos 16 extendamos porque yo sé que podemos ir para largo, Sí, claro, mira, pues Método ya que el Trepador libro es podemos muy hacer interesante. hoy estamos en un live de una hora, no nos podemos pasar de una hora porque Instagram, no dicho a la hora, nos corta la comunicación, pero llevamos procesos que llevan 8 meses, 12 meses, 16 meses, en fin. Pero mira, Método Trepador entonces son 16 capítulos, nosotros los hemos desarrollado, pues realmente son 16 talleres o son 16 ejercicios teórico-prácticos donde básicamente las personas deben desarrollar una serie de compromisos para el cumplimiento básicamente como de los objetivos en cada etapa. Entonces, muy brevemente te voy a hablar de cada uno de Ok. los capítulos. Empezamos con el primero que se llama la gratitud. Mira, yo recibo en cientos de conversaciones con los clientes hay necesidades, muchas necesidades. Andrés, hagamos un taller motivacional. Andrés, trabajemos el tema de motivación. Andrés, mi equipo de trabajo está desmotivado. Yo digo, venga, ¿en qué momento se invirtieron los papeles y cuándo el empresario, la empresa, la organización, la oficina es responsable de la motivación del ser humano? La responsabilidad de la motivación está en cada uno de nosotros y está en el interior y parte de un sentimiento que es la gratitud, ¿cierto? O sea, por más mal que esté un individuo, por más mal que esté una persona, básicamente tiene muchos elementos por los cuales debe sentirse agradecidos. De hecho, en el primer capítulo hablo acerca de un evento muy traumático para toda la humanidad y fue la conmemoración esta semana del ataque de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del año 2001. Yo creo que todos las personas que estaban por encima de 12, 13 años recuerdan plenamente qué estaban haciendo ese día porque eso fue traumático para toda la humanidad. Ujú. Cuando yo leo varias experiencias, personas que se salvaron del ataque de las Torres Gemelas fue porque algo malo les pasó.
Entonces resulta que no hay cosas malas en la vida, porque eso malo que esa persona pudo haber juzgado, no llegué a la entrevista de trabajo, no llegué a mi trabajo a tiempo, no cumplí esa cita, pues finalmente fue la situación que lo salvó. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con la gratitud y logramos identificar cuáles son los elementos por los cuales nosotros nos debemos sentir felices y plenos, yo no necesito que ya la empresa me tenga que generar procesos de motivación. La motivación no está ni en la pareja, ni en los hijos, ni en el trabajo. La motivación surge de cada individuo. Entonces, lo que hacemos en este primer ejercicio es decir, venga, señores, vamos a trabajar el tema motivacional. No pretenda que su jefe lo motive, no pretenda que su cliente lo motive, no pretenda que ningún factor externo lo motive. Entonces, desarrollamos técnicas para que cada individuo desarrolle su propia motivación, para que se sienta entusiasmado básicamente acerca de lo que estamos haciendo, de lo que estamos haciendo, digamos, en el día a día. Entonces, digamos, el primer taller que tiene que ver con gratitud, vamos a conectarnos de manera positiva para estar en un ambiente propositivo para poder atender al cliente. Porque si tú llegas donde un cliente de cualquier sector de la economía, ¿cierto? Y, hola Juliana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo amaneciste? No, hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida, somos la mejor empresa, has encontrado el mejor realtor de todo el sur de la Florida, ven que te voy a mostrar los mejores proyectos y vamos a empezar a generar una relación. Entonces, digamos, taller de gratitud, desarrollamos todo el marco metodológico, les damos herramientas y generamos una serie de compromisos. Entonces, cuando conformamos grupos comerciales, conformamos un grupo de WhatsApp donde compartimos como el material, vemos muchos videos, hay mucho material audiovisual, generamos herramientas y estrategias para poder desarrollar seguimiento a los compromisos que se generan, digamos, como en cada tarea, en cada capítulo, porque cada capítulo tiene un compromiso, ¿cierto? Para poder generar, digamos, como asertividad en el proceso. Entonces, seguimos con el siguiente capítulo que tiene que ver con actuar con humildad. Entonces, la idea es poder identificar cuáles son esas posiciones arrogantes o soberbias que tiene el ser humano o el individuo dentro de su proceso de comunicación para que de alguna manera se conecte y conectamos con el tercer capítulo que se denomina manejar el ego. Entonces, digamos que estos tres primeros, que se llaman gratitud, actuar con humildad y manejar el ego, están muy interconectados porque buscan que el individuo, que la persona se conecte de manera propositiva con su entusiasmo. Es muy común en la venta de bienes raíces o en la venta de productos, bienes de capital, que de alguna manera se pierda el entusiasmo, la motivación, porque se nos cae un negocio. Entonces tenía a punto de cerrar el negocio, el cliente iba a firmar la escritura, me iba a firmar la orden de compra, me iba a realizar la transferencia y llega alguien y se me roba al cliente, se fue por otro, desiste del negocio y la motivación se va al piso y pierde de vista los otros 30, 40 prospectos que puede tener en su embudo de conversión, pero queda simplemente traumatizado por ese cliente o Queda por ese negocio. marcado. Queda marcado por ese cliente que se pierde y pierde el norte, básicamente, como del proceso. Entonces, la idea es poder generar herramientas para que cada persona identifique cuáles son las actitudes que tiene dentro de su proceso de comunicación que pueden llegar a ser soberbias y cómo manejar el ego para desarrollar un proceso de comunicación asertiva, porque el cliente no compra el producto, el cliente compra la relación que se construye. Obviamente debe haber una transacción, debe haber un precio, pero es el tema que de alguna manera debemos trabajar. Entonces, digamos que en esos tres frentes iniciamos con un proceso como de sensibilización de los equipos comerciales y de las fuerzas de ventas para que logren conectarse, digamos, como consigo mismos. A partir de ahí, entonces, seguimos con un siguiente Ven, capítulo. yo Que tengo sí, una sí, pregunta, sí, claro, dime. pues, dame, porque tengo una pregunta que me llegó por el chat personal y es, Claro, ¿cómo los primeros tres capítulos es mucho del crecimiento sí, personal, es mucho sí, de la evolución del ser internamente, ¿no? Entonces, nos puedes, hay una cultura que hace falta, no diría, pues yo no sé si en Miami haga falta, pero yo creo que todavía falta cultura del crecimiento personal a nivel global. Eh, ¿De qué manera uno podría como crear una cultura donde eso vaya creciendo en la comunidad latina? Hagamos de cuenta que es lo que estamos tratando de impactar en este momento. Juliana, conectando a las personas desde su esencia. Y cuando la persona se conecta desde su esencia y el resultado se empieza a dar, se empieza a generar una bola de nieve y esto empieza a crecer de una manera muy significativa. Cuando empecemos a ver los resultados de las personas que deciden aplicar la metodología, se va generando, digamos, una dinámica y es lo que a nosotros nos ha pasado después de la publicación del libro, el crecimiento que hemos tenido derivado del proceso de la misma herramienta que nosotros diseñamos en la implementación, pues hemos tenido un crecimiento exponencial de lo que hacíamos antes del libro, después de tener una herramienta para masificarlo.
Y hay un tema, Juliana, que independiente de la cultura, el idioma, la religión, el estrato sociodemográfico que pueda tener, digamos, como el individuo, hay una serie de herramientas que son los tres capítulos que siguen, que son inteligencia emocional, programación neurolingüística y estructura del eneagrama. Todos los seres humanos nos comunicamos a través de los sentidos, todos nos comunicamos de la misma forma, cambia el idioma, el relacionamiento, pero todos tenemos, digamos, como la misma estructura. Entonces, en inteligencia emocional hay un autor que se llama Daniel Goleman. Daniel Goleman publicó un libro en el año 1995 denominado Inteligencia Emocional. Y de alguna manera lo que nosotros, y posteriormente publica otro libro denominado Inteligencia Emocional en la Empresa, lo que hacemos es agarrar toda esta serie de herramientas para implementarlas dentro del equipo de trabajo, para que identifiquen y reconozcan cuáles son sus emociones, cuáles son sus sentimientos, cómo se debe movilizar de cara al cliente. Mira, yo no sé si a ti te ha pasado que hay personas, Juliana, que te transmiten buena energía y otras de pronto no. O hay personas que a veces están como muy contentas y tú quieres como, uy, qué rico esta persona, quiero abrazarla. Y hay otras que dices, no, este cliente, uy, Dios mío bendito, qué Porque no, carga. o muchas veces uno está en una cita y sale drenado y uno dice, pero ¿por qué salí tan cansado si la transacción fue tranquila, todo está tranquilo? Eh, pero estoy drenada y seguramente es eso, la carga emocional o la carga energética que tiene el cliente, que tiene Claro, la entonces, persona como tal. entonces, en los temas que tienen que ver con inteligencia emocional, entonces enseñamos a los equipos comerciales a manejar sus emociones, cómo superar la frustración, cómo trabajar siempre por un objetivo, cómo tener herramientas que nos permitan a nosotros tener un lenguaje propositivo de cara al cliente. Entonces, manejo de emociones. Posteriormente trabajamos el tema de programación neurolingüística. La programación neurolingüística es el desarrollo de hábitos o herramientas que nos permitan a nosotros ser mejor persona, ser, o sea, implementar prácticas que nos permitan a nosotros evolucionar. Y ahí es donde hablamos de los canales de relacionamiento. Aquí hay un tema muy asertivo. Mira, ¿qué hemos logrado nosotros? Nosotros hemos logrado incrementar ventas identificando cuándo el cliente es visual y poderle decir, mira, ¿cómo te ves tú en esta casa? Te tomas una, permíteme, yo te tomo una foto, déjame, ya la comparto por WhatsApp, déjame, yo te la comparto básicamente en tu red social. El cliente visual, yo le tengo que mostrar el área, ¿sí me hago entender? Entonces, muchas veces yo le muestro un plano de un proyecto a un cliente, mira, es que esta va a ser el área más o menos, imagínate, 3x3, ¿no? El cliente visual tienes que sacar un metro, medirle y decir, mira, 3x3 es de acá hasta acá, ¿cierto? Para que de alguna manera entienda. El cliente kinestésico hay que tocarlo. Si tú no tocas el cliente kinestésico, no lo vas a conectar. El cliente auditivo no te va a estar mirando. Entonces, muchas veces lo que sucede es que el asesor comercial no se da cuenta que de alguna manera el interlocutor es visual y resulta que le entra un mensaje de WhatsApp y deja de mirar al cliente y empieza a contestar su WhatsApp y el cliente lo va a tomar, el cliente visual lo toma como una ofensa porque el cliente visual necesita ser mirado a los ojos. El cliente kinestésico necesita ser tocado. Entonces, cuando tú logras identificar cuál es el canal de relacionamiento de ese cliente, pues de alguna manera vas a generar una mayor conexión. El cliente se enamora de los detalles. Todos los seres humanos nos hemos enamorado y hemos tenido relaciones de parejas porque nos enamoramos de los detalles. Entonces, si Son yo los empiezo a lenguajes tener, del cliente, es prácticamente el claro, lenguaje del cliente. mira, y había algo en América Latina, Juliana, yo no sé en Estados Unidos, pero en América Latina antiguamente había un libro que se llamaba el Libro de Urbanidad de Manuel Carreño. Manuel Carreño era un venezolano que hablaba, son 72 páginas de urbanidad. Llegó, salúdese, se va, despídase, le prestaron, diga las gracias, devuelve y dé las gracias. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? El cliente llega, me debo poner de pie, ir hasta la puerta, abrirle la puerta. Señor, bienvenido, ¿me puede indicar dónde está el baño? Claro, señor, venga, yo lo acompaño hasta el baño y lo espero hasta que salga del baño. Entonces, a punta de normas de urbanidad, a punta de detalles, con Manuel Carreño nosotros hemos logrado generar un proceso de satisfacción y de conexión de alguna manera con los clientes para poder de alguna manera lograr un resultado más propositivo. A veces se nos olvida la urbanidad de Carreño, se nos olvida, o las normas de urbanidad, como quiera que se llamen, digamos, en Estados Unidos. Pero de alguna manera, si nosotros empezamos, y la cultura latina, que es la que, y los realtors latinos, que es los que queremos impactar, todos tenemos como la misma conducta, el mismo comportamiento, el mismo protocolo. Pues cuando logras tener esa conexión, pues logras generar, digamos, un mejor Andrés, eso resultado. para mí es un gran punto porque yo sé que en este momento muchos agentes de bienes raíces, muchos realtors están buscando conectar con clientes hispanos, conectar con los inversionistas brasileños, colombianos, argentinos, venezolanos, peruanos y muchos mexicanos que quieren venir a invertir en Estados Unidos, pero no saben cómo mantener la relación
con esos clientes porque no tienen la cultura que tú dices, se nos olvida, puedo decirlo, yo llegué aquí muy joven, yo llegué a los 14 años, entonces tengo cosas de la cultura colombiana, pero muchas veces para mí eso es demasiado, porque porque también tengo la parte americana donde es mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, esa gente de bienes raíces que quiere conectar con el colombiano, que quiere conectar con el inversionista mexicano, peruano, tiene que llevar un poquitico de eso en la transacción, o sea, o mucho, no un poquito, mucho, para poder crear un negocio con ellos, crear crecimiento con ellos. Claro, Juliana. Es que estas personas que llegan a invertir al sur de la Florida están residiendo, digamos, en sus países. Cuando llegan, digamos, al mercado americano, es un choque cultural impresionante porque uno está acostumbrado en Latinoamérica, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y 15 minutos, 5 minutos de introducción, oye, ¿cómo estuvo el tráfico? ¿Deseas un café? Siéntate, te recibo el bolso, te recibo el abrigo. Entonces, la cultura en diferentes ciudades, digamos en Colombia, en América Latina, donde hemos tenido la oportunidad de trabajar con nuestros proyectos de consultoría, hay diferentes culturas y diferentes lenguajes. Por ejemplo, Bogotá es una ciudad muy rápida, donde a veces la gente se le olvida, o sea, sí, buenos días, pero es ya a lo que vinimos. Y tú llegas a una ciudad como Medellín y no, ¿cómo así que buenos días a lo que vinimos? No, señor, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? Cuénteme, usted tiene hijos, no sé qué. O sea, cada región genera una cultura diferente. Claro, cuando llegamos al, a ese primer punto de contacto. Me pasó específicamente en Miami en el año 2015 que desarrollamos un proyecto y empezamos a generar ejercicio de prospección. Yo presupuestaba para las citas comerciales 1 hora, ¿cierto? Más otra hora de Ujú. desplazamiento al otro sitio y resulta que en 5 minutos yo ya estaba desocupado. Y yo le decía al equipo que me apoyara en ese momento, yo, pero aquí, ¿qué pasa? O sea, buenos días, buenas tardes, como, ¿a qué viene? Presente la propuesta y despachado. Entonces, yo creo que si nosotros recuperamos parte de ese proceso de comunicación y de conexión emocional con el cliente, vamos a ser mucho más asertivos. La construcción de la relación se construye con detalles. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció usted? Permítame, lo acompaño. Venga, yo le ayudo. Permítame, yo lo oriento. O sea, no pensemos en el negocio. Porque cuando tú piensas en el negocio, necesito cerrar, no lo vas a lograr. Cuando tú dejas el negocio a un lado, construyes la relación, ahí va a haber una conexión que va a permitir poder desarrollar negocios, poder desarrollar recompra. El cliente latino, el cliente latinoamericano, la persona latinoamericana es de relaciones, de cómo estás, del amigo, del amigo, del amigo, ¿cierto? El cliente latino es desconfiado, no, busca por internet y busca por Google, no, a mí que me lo recomiende alguien, quien sea. Y yo no Sí, sé si a ti te ha pasado, que llega el cliente y te dice, hola Juliana, ¿cómo estás? Vengo referido de fulano, de perano, de no sé qué, y tú en la infinidad de clientes que atiendes, ¿de dónde vendrá? ¿Cierto? Pero en la medida, total. o sea, ese proceso se construye, digamos, con inteligencia emocional y con programación neurolingüística. Y hay una herramienta poderosísima, aquí no alcanzamos a hablar mucho de ella porque el tiempo es muy corto, que se llama la estructura del eneagrama. Yo a la gente le digo, mire, ¿qué es el eneagrama? El eneagrama es, haz de cuenta que tienes un catálogo del comportamiento del ser humano. Todas las personas obedecemos a una tipología de personalidad. Esto es un proceso que desarrollaron los egipcios hace más de 2500 años, se convirtió en una herramienta de crecimiento personal. A veces la gente ve la figura y ve como algo esotérico y dicen, ay, Andrés, esto es religioso. No, esto es desarrollo de conducta de ser humano y de personalidad. Cuando tú logras identificar cuál es tu conducta de personalidad desde el eneagrama, cuál es la conducta de ese cliente y empiezas a hablar desde el lenguaje y de la motivación, hay un match que es indestructible, Julián. O sea, nosotros no vendemos productos, o sea, tú vendes bienes raíces de la relación, tú vendes sueños, tú vendes, o sea, el cliente cuando viene a comprar una propiedad está buscando una inversión, ¿cierto? Entonces, él no está comprando, no sé, tanta área, tantos metros cuadrados, no, para muchas personas es un sueño. Entonces, cuando tú logras conectarte con ese propósito de ese cliente, con ese sueño, vas a ser mucho más asertivo en el proceso de comunicación. Lastimosamente, muchas veces la gente dice, sí, te estoy vendiendo un apartamento de tantos metros cuadrados o de tantos pies cuadrados, con tantos baños, y perdemos la conexión. Ahí La es donde se presenta. conexión, y por ejemplo, aquí uno de los dichos es el sueño americano es tener su propia casa, o sea, ese es uno de los grandes sueños, cuando una persona va porque está invirtiendo el dinero que tiene ahorrado, o está comprando una propiedad de inversión donde están poniendo toda una meta personal, profesional y financiera en esa casa. Entonces, claro, es importantísimo que los agentes de bienes raíces, los loan officers, que es como lo que yo hago, conectemos con el cliente.
y hablemos tu idioma, porque no es el idioma de nosotros lo entendemos, pero el idioma del cliente muchas veces no conectamos con ellos y nos desesperamos, porque yo creo que esa es la parte más grande que tenemos los agentes de bienes raíces, los loan officers o las personas que estamos en la industria, porque queremos que la persona que nos esté escuchando hable nuestro idioma. Cuando no hacen, Ahí, cuando no hacen lo que nosotros hacemos y no lo ven todos los días, pero probablemente lo hacen una vez cada 20 años. claro, entonces ahí hay un error, Juliana, cuando uno pretende que el interlocutor se comunique de alguna manera de la misma forma con nosotros. Hay unos códigos que son comunes a nivel mundial, o sea, la urbanidad, la cortesía, la amabilidad, el saludar, el despedirse, el tener entusiasmo, la sonrisa, o sea, la sonrisa es la herramienta más importante. Y tú cuántas veces llega a un establecimiento, buenos días, y a veces lo medio miran a uno, no, buenos días, ¿cómo está? O sea, mira, la Universidad Disney en Orlando, Florida, o sea, hay un taller dentro del diplomado, los cursos que ofrecen allá de servicio al cliente, un taller de sonreír, o sea, siéntate en un espejo. Sonríe, ¿cuál es tu mejor sonrisa? ¿Cuál es tu mejor perfil? ¿Cómo vas a abordar al cliente? Para pelear se necesitan dos. Entonces el cliente muchas veces viene estresado por el tráfico, viene, digamos, con una actitud, digamos, negativa, y tú con una sonrisa puedes desarmar, digamos, con ese proceso. Entonces, digamos que en esos 6 primeros capítulos tenemos todo lo relacionado con la conducta y con el comportamiento que tiene que tener ese agente inmobiliario para poder desarrollar conexión emocional con el cliente y de alguna manera sobre eso construir la base para una negociación. A partir de ahí sigue el 7.º capítulo, que tiene que ver salirse de la zona de confort. En salir de la zona de confort hay una serie de elementos. Las personas de alguna manera empiezan a trabajar de alguna manera diferente, o sea, de siempre la misma forma, ¿cierto? Y hay una frase de Albert Einstein que dice, si tú quieres tener resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, si quieres tener un resultado distinto, si quieres ser más asertivo en el cierre de la negociación, si deseas poder lograr un mejor resultado a nivel comercial, pues tienes que salirte de esa zona de confort, tienes que salir y tocar al cliente, tienes que ir a buscarlo donde el cliente está, tienes que ir a relacionarte con él, pero esperamos que el cliente caiga en paracaídas y nos compre la propiedad de 1, 2, 10, 20, 100 millones de dólares y que con eso ya hicimos el año. No, tenemos que relacionarnos de una manera diferente y generar herramientas que nos permitan a nosotros poder tener ese resultado. Cuando desarrollamos cosas de manera diferente, tareas de manera diferente, logramos los resultados. Ahí sí nos articulamos con un tema que se llama ruptura de paradigmas, cómo nosotros cambiar de alguna manera. Los paradigmas son modelos de pensamiento. Si tú eres vegana o vegetariana, a mí me encantan los asados, y yo te digo, Juliana, te invito a un asado, sí, señor, me está ofendiendo, ¿cierto? Entonces, tenemos que de alguna manera romper los diferentes paradigmas y adaptarnos muy bien a la cultura de nuestro cliente y la persona que estamos atendiendo. Entonces, digamos que hasta ruptura de paradigmas hay un tema de crecimiento personal para ya empezar a desarrollar técnicas de liderazgo. Hay un capítulo que se llama liderazgo. Mira, existen muchos modelos. De hecho, nosotros hablamos en el libro de 9 modelos de liderazgo, pero hay 3 que no son negociables. ¿Cuáles son los 3 modelos de liderazgo, tipos de liderazgo que no se negocian? Liderazgo moral, liderazgo carismático y liderazgo técnico. Brevemente, ¿qué es liderazgo moral? Tú tienes que ser una persona que cumple básicamente con las costumbres o con básicamente los códigos o las normas de donde te estás relacionando, ¿sí? Según, tienes que ser una persona ética, no robar, no querer darle en la cabeza al cliente. O sea, el liderazgo moral es, tú tienes que ser un ejemplo de buena persona. ¿Qué es liderazgo carismático? Tienes que tener capacidad de transmitir entusiasmo dentro de tu proceso de comunicación. ¿Y qué es liderazgo técnico? Tienes que saber de lo que estás hablando. Entonces, esto es como teoría de conjuntos de tercero y primaria. ¿Cuál es el punto de intersección que hay en los 3 elementos? Entonces, tú tienes que ser un liderazgo que moralmente tienes que dar ejemplo. Desde el punto de vista carismático, tienes que tener capacidad de transmitir. Y desde el punto de vista técnico, tienes que saber de qué estás hablando. Si te falta alguno, ¿cuántos líderes hay que no tienen moral? Tienen liderazgo carismático y liderazgo técnico. Los políticos de ahora, ¿cierto? Los políticos saben muy bien hacer las cosas, tienen una capacidad de transmitir mensajes que uno dice, ese es, pero resulta que es corrupto. Entonces, ahí, ¿cuál es el ejemplo que estás transmitiendo? ¿Qué pasa si tienes moral y liderazgo técnico, pero no tienes carisma, no tienes capacidad de transmisión, de transmitir el mensaje? Muy querida la persona, pero de alguna manera no tiene y sabe de lo que está hablando, pero no tiene la capacidad de transmitir la información. ¿Y qué pasa cuando a la persona le falta liderazgo técnico? Tienes carisma, es decir, tienes capacidad de transmitir, tienes liderazgo moral, eres buena persona, pero lo que hablas no tiene sustento. Entonces, digamos, esos 3 modelos de liderazgo, la idea es poder identificar y que cada persona haga su autodiagnóstico y diga, yo tengo que mejorar en tal punto, y sobre esto generar ejemplo, porque es que
En las organizaciones hay líderes y hay personas que lideran. Y muchas veces los líderes terminan siendo jefes. Y entonces el jefe simplemente impone. Y ahí hay un gran error. Uno debe ser una persona que inspire, uno debe ser una persona que motive, que movilice, que la gente diga, yo quiero ser como él, yo quiero apoyar a esta persona porque tiene un propósito que me moviliza. Entonces ahí desarrollamos un proceso de Y hay intervención una gran diferencia contundente. entre un gerente y un líder, y muchas veces el mismo gerente supuestamente es el líder en la compañía. Entonces, para mí, eso es algo súper importante también de aprender, que aprenda el gerente a liderar. Exactamente, porque no todos los jefes y ni todos los gerentes tienen características de liderazgo. Entonces hay que trabajar en aquellas conductas que permitan al ser humano pues poder tener básicamente como esa capacidad de persuasión. Porque el liderazgo ¿qué es? Es influir sobre el otro, es persuadir al otro, es llevar al otro a que se movilice, a que realice algo. Hay que tener cuidado con algo, Juliana, y es que el liderazgo no diferencia el bien y del mal. Liderazgo es capacidad de influir. Entonces, tú puedes tener una capacidad de influir sobre el otro de manera negativa. Estás siendo buen líder porque estás convenciendo al otro, ¿cierto? Pero el resultado va a ser negativo. Entonces, ahí tenemos que ser de alguna manera cuidadosos. Trabajamos un tema individual que tiene que ver con el conocimiento de la ley de atracción, todo este concepto de física cuántica que viene de la autora Rhonda Byrne, que desarrolló una película o un libro que se llama El Secreto, pero Ujú. realmente esto viene de un libro que fue escrito en el año 1910, 1911, que se llama La ciencia de hacerse rico. Ese libro es maravilloso porque antes de que existieran investigaciones de física cuántica, hablaba en el año de 1910 sobre el poder que tiene la mente y el poder que tienen los pensamientos. Ya después, a lo largo de los años, la ciencia ha podido demostrar desde el punto de vista científico que un pensamiento, o sea, lo que tú piensas lo puedes materializar. Entonces, tenemos un capítulo dedicado al conocimiento de la ley de atracción y a la construcción del mapa de sueños. A mí me encanta el mapa de sueños porque en el mapa de sueños uno puede plasmar aquellas cosas que uno quiere lograr. A veces los equipos se me enfocan solo en lo material y solamente en los recursos económicos. Yo le digo a la gente, espérate, espérate porque hay 5 roles del ser humano que tienes que tener en equilibrio. El rol personal, cómo te sientes contigo mismo. El rol emocional, cómo estás con tu pareja o con tus emociones, tengas o no tengas pareja. El rol familiar, cómo estás con tus hijos, con tus padres, con tus primos, abuelos. El rol laboral, ahí es donde está la parte financiera. Y el rol social, el ser humano necesita socializar. Y nos dimos cuenta con el aislamiento obligatorio derivado de la pandemia, las personas necesitaban socializar y necesitamos interactuar. Entonces yo le digo a las personas, y empezamos a construir el mapa de sueños articulado a una estrategia corporativa. Oye, ¿quieres viajar a Dubái? Listo. ¿Cuánto vale un tiquete a Dubái? ¿Cuánto te valen las vacaciones en Dubái? ¿Cuántas propiedades o qué comisiones te tienes que ganar tú para poder lograr materializar ese sueño? Entonces no es simplemente soñar por soñar, sino, venga, soñemos desde el punto de vista no aterrizado. Cuando yo digo aterrizado, a veces la gente dice, ay, no, entonces yo no puedo poner el Ferrari o el Porsche que me quiero comprar porque a Entonces, mí solo ahí me es donde alcanza. decimos, es como la construcción de metas. Claro, pero meta sensata, no sensata, no me entiendas, no me malinterpretes sensata como que no podemos soñar, no, No, se o vale sea, soñar. es que para mí, de la manera que lo interpreto yo, es la meta es lo que me va a llevar a lo que yo quiero o a mi sueño o a ese viaje a Dubái. Pero necesito Exacto, ponerlo en ¿cómo lo números, articulamos? eso es ponerlo en números, o sea, cuáles son los objetivos que tengo que cumplir para poder llegar allá. Claro, ¿cómo vamos a conectarnos? ¿Cómo vamos a conectar para poder lograr? Porque la gente dice, quiero viajar a Dubái, pero no tengo cómo viajar a Dubái, entonces no voy a viajar a Dubái, entonces, su motivación se va al piso. No, para yo viajar a Dubái tengo que vender 2 o 3 unidades, tengo que vender estas 2 o 3 bienes a este valor para ganarme esta comisión e irme de vacaciones. Entonces, cuando tú logras articular ese sueño con una estructura corporativa, con una meta, y lo logras involucrar dentro del equipo, decir, bueno, señores, un mapa de sueños, tú quieres cambiar de carro, tú quieres comprar tal vivienda, tú quieres viajar al extranjero, tú quieres, o sea, y logramos movilizar al equipo, lo estamos movilizando desde su propósito. Pero muchas veces movilizamos es decir, Juliana, tienes que tener cierre de 7 negocios. No, Juliana, vamos a tener el cierre de tu viaje a Dubái. Y tú sabes que tu viaje a Dubái son 7 negocios, 8 negocios, 9 negocios. Entonces, lo que tenemos de alguna manera que generar al interior del proceso es poder conectar a los líderes, conectar a las personas que tienen equipo de trabajo desde la movilización del individuo. Y todos nos movilizamos por emociones. Entonces, el resultado iba a ser mucho más satisfactorio. Entonces, digamos que en ley de atracción y mapa de sueños, lo que hacemos es interconectar esos dos elementos para que la persona sienta que dentro de su actividad económica, dentro de su corporación o dentro de su organización está materializando sus metas. Mira,
Te voy a contar algo, una experiencia de ayer. Ayer fui invitado por un cliente muy importante de la ciudad de Medellín a un proceso de planeación estratégica. Íbamos a construir propósito superior y propuestas de valor. Y ver una persona quebrándosele la voz, hablando de los 20 y punta de años que llevaba en la compañía, y que en esa compañía este hombre llegó desmovilizado no, por desplazamiento forzado, digamos, llega a una ciudad y le dieron la oportunidad y empezó desde abajo y él decía, mire, eduqué a mis hijos, compré mi casa, hice esto, esto, esto. Y este señor terminó llorando de esa experiencia. Esa persona da la vida por la empresa. Tú le dices, tírate por esa ventana porque nos tenemos que tirar, la persona se va a ir a tirar. Pero aquellos líderes que se movilizan, oye, ¿cuánto cumpliste? Oye, ¿cuánto vendiste? Oye, y eres un número, ¿cierto? Ahí es donde se pierde el resultado y donde se pierde el foco. Y el consumidor latino, todos los consumidores del mundo nos movilizamos a través de emociones, pero el latino lo lleva incorporado en su sangre. Entonces, yo creo que ahí es donde está el punto de inflexión para nosotros poder lograr un resultado comercial mucho más positivo en todo lo que estamos haciendo. Entonces, a partir de ahí, bueno, tocamos un tema, Juliana, hay un capítulo que se llama Aplicación de las leyes del karma. Digamos que el libro no tiene nada de temas religiosos ni de temas teológicos. Las leyes del karma vienen de la religión hinduista, pero empezamos a hacer un ejercicio. Yo siempre hago una analogía, mira, a mí me encanta el aguacate, ¿cierto? Un palo de aguacate se demora 4 años en dar el primer aguacate. Y a partir de ahí eso empieza a producir como hasta el año 15. Pero ese cultivador tiene que esperar 4 años y tiene que cuidar ese aguacate, tiene que regarlo, tiene que estar pendiente del fertilizante, de que no le vaya a caer de la plaga, ¿cierto? Tiene que cuidar el arbolito para que dé su primer aguacate. Nosotros hacemos una analogía. Yo le digo a la gente, mira, si tú quieres vivir de los aguacates, tienes que sembrar y esperar para cosechar 4 años. ¿Cuánto se demora un cliente en decidir la compra de una vivienda? ¿Cierto? A veces años. Entonces, si yo en el embudo de conversión empiezo a trabajar y a poder determinar este negocio que cerré cuando lo contacté y empiezo a analizar mis cifras, entonces la primera ley es cosechamos lo que sembramos. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos desde el punto de vista corporativo cosechar lo que se siembra? Entonces, hacemos el análisis y decir, bueno, embudo de conversión. Señor, ¿usted cuánto se demora en vender una propiedad? ¿Cuántos contactos tuvo que hacer? ¿Cuántas llamadas? Y en una data muy fácil de llevar en una hojita, en una agenda, en una hojita de Excel, hay software especializados para cuando manejas volúmenes de clientes muy representativos, te dan esa información, tú casi que puedes predecir el futuro. Mira, en los concesionarios de vehículos que atendemos tenemos marcas o tenemos líneas donde un cliente el cliente que compró se demora 45 días en decidir, y para tú lograr un cierre de una negociación tuviste que hacer 10 cotizaciones, y para hacer 10 cotizaciones tuviste que hacer 100 contactos. Entonces, si tú hoy no estás haciendo los 1000 contactos, no vas a vender dentro de 45 días los 10 carros que tienes que entregar para poder cumplir con tu cuota de productividad. Entonces, cada sector tiene su propia data o su propia información. Entonces, la idea en el sector inmobiliario, los tiempos son más largos, pero siempre tiene el mismo estándar. Entonces, ¿cuál es tu tasa de cierre? ¿Cuántas de las personas que contactas te piden una oferta? ¿Cuántas de esas personas las logras llevar a la sala de ventas o al apartamento modelo o al proyecto? ¿Cuántos de alguna manera te pasan documentos para el crédito? ¿Cuántos realmente deciden comprar desde el primer contacto cuando te demoraste? Y cuando tienes la información histórica, te empiezas a dar cuenta de cómo se comporta tu mercado, cómo se comporta tu cliente, y dependiendo del país, de la zona geográfica, del tipo de proyecto, pues cada cliente tiene un comportamiento diferente. Entonces, cogemos agarramos cada una de estas herramientas de las leyes del karma y la aplicamos desde el punto de vista corporativo. Tocamos el tema del método Canvas o el modelo Canvas. Alex Osterwalder, un suizo, en el año 2011 creó una forma para modelar negocios de una manera intuitiva, y en una hojita tú creas un modelo de negocio y lo puedes articular a un plan estratégico. Y ese modelo de negocio te habla de propuesta de valor, te habla de la segmentación de tu mercado, cuál es el tipo de cliente que tú atiendes. Porque uno de los errores que yo creo que sucede, porque sucede en todo, lo he visto en todos los países, lo vi en México, en la parte inmobiliaria, lo he visto en Colombia y creo que sucede en Estados Unidos, es que la gente le quiere apuntar a todo. No, si uno se logra especializar, si uno apunta a un segmento de mercado, de producto, va a lograr un mejor resultado, porque uno se va volviendo experto en el tema. Mira, cuando uno se enferma, entonces cuando uno le duele la rodilla, entonces uno va al ortopedista y uno quiere el ortopedista especialista en rodillas derechas, ¿cierto? Entonces, cuando uno logra especializarse, logra mejores resultados, pero cuando tú quieres apuntarle, no sé, al bien de alto valor, a la oficina, al local comercial, porque el sector inmobiliario
inmobiliario es infinito, o sea, tiene miles de posibilidades y cuando tú tienes miles de proyectos, entonces, ¿yo qué le ofrezco a este cliente? No, cuando tú logras segmentar, identificas cuál es tu nicho, cuál es tu producto, cuál es el mercado, empiezas a desarrollar una dinámica que te permite ser el mejor y ahí los resultados se empiezan a dar de una manera más positiva. Entonces, digamos que en Canvas, entonces, definimos propuestas de valor, ayudamos a segmentar a los clientes, fortalecemos los procesos de relacionamiento con el cliente a través de sus redes sociales, cuáles son los canales de distribución y cómo generamos ingresos. Digamos que esos son los 4 o 5 temas del front office o lo que el cliente ve. Y en el back office se comparte propuesta de valor, identificamos cuáles son los procesos críticos, los recursos críticos, los socios y los aliados de negocios y la estructura de costos que tienes que tener en cuenta. Entonces, digamos que ahí en los 9 elementos creamos el modelo de negocio. Llegamos a otro capítulo que se llama trabajar en equipo. En el tema de trabajo en equipo es, mira, el resultado de un comercial es individual, pero uno tiene que trabajar en equipo. Tú tienes que tener la financiera, tienes que tener al señor de la hipoteca, tienes que tener al señor que promueve el proyecto, tienes que ser amigo hasta del vigilante que te deja entrar a ver el apartamento modelo o el proyecto como tal. Y a veces trabajamos solos, individuales, queriendo un resultado individual porque es que es mi comisión. Sí, pero no vas a lograr nada si no te articulas con todos los actores que hay dentro del proceso. Y a veces nos da miedo, este me va a robar el cliente. Hay una rivalidad en los equipos comerciales que se empieza a desarrollar y trabajamos como Cuzumbo solos. O sea, y si uno quiere andar muy rápido, pues ande solo, pero si quiere llegar más lejos, ande acompañado. Quiero un Entonces, equipo. aquí que conformemos un equipo y desarrollemos una estrategia que nos permita a nosotros poder llegar lejos en el cumplimiento del propósito o del proceso como tal. Y Andrés, terminamos con, dime, y terminamos con dos, dime, no, lo que yo, pues ya nos faltan 5 minuticos para terminar el live y pues no quisiera sí, como dejar las cosas iniciadas. Entonces, sí. Entonces, eh, los 2 capítulos que hacen falta rápidamente. Terminamos con rápidamente. conexiones y relaciones y actuar para trepar. Ahí generamos una serie de herramientas para que a nivel personal, a nivel corporativo, se logre el cumplimiento del objetivo. Y cómo nos podemos relacionar con cualquier persona. Hay un libro que se llama Cadenas, ¿cierto? Habla de los 7 niveles a los cuales uno puede llegar a través de cualquier... Yo puedo llegar a cualquier persona del mundo solo con 7 contactos. Eso es una teoría que salió por ahí en los años 60 o 70 y es sobre lo cual están avanzados los algoritmos de las redes sociales. Uno a veces se encuentra con una persona, ay, yo me acuerdo del nombre, este es del kinder, y uno, ¿cómo me sale? ¿Cierto? No, es con base en esta metodología y ahí vamos a demostrar el proceso. Bueno, me parece genial. O sea, quiero que toda la gente que esté en Miami pueda estar con nosotros el jueves, porque creo que pueden Ojalá aprender todos, pero muchísimo. pues no Ojalá nos van todos, a pero caber en el tenemos, aforo. tenemos No, un no, límite no. de 50 personas. O sea que, pero sé que hay mucho por aprender y pues si en una hora yo creo que se habló lo más poquito que pudimos aprender del método trepador. Porque no es un libro, como tú dices, es un manual. Yo creo que es un manual de venta. No es un manual de venta, es un manual de crear relaciones con la gente. Es Como una herramienta, mira, realmente método trepador yo lo describo como, mira, es una herramienta para cumplir sueños personales articulado con las metas corporativas. Es una herramienta para cumplir sueño personal. ¿Y cuál es la meta corporativa? Vender, vender. ¿Cuánto vas a vender? Pero si eso no está alineado al ser, que es el núcleo de la organización, no vamos a lograr ningún resultado. Cuando tú logras conectar, Juliana, el individuo desde su sueño, desde su motivación, desde sus emociones, con lo que la organización busca, vamos a lograr asertividad. ¿Cuáles son las organizaciones que nosotros hemos visto con peores resultados? Aquellos que no ven en su equipo de trabajo a un individuo, a un ser humano. bueno, ¿Dónde están los Andrés, mejores resultados? Aquí donde hay conexión. Andrés, ¿dónde te podemos encontrar el otro jueves? ¿Y dónde la Mira, gente se puede registrar? bueno, la página la tienes tú, discúlpame que no la tengo aquí presente. Bueno, la vamos a poner con el live que lo vamos a dejar grabado Listo. en tu página, en la mía y Sí. en la de Ángela. Conmigo se pueden conectar. @Andrés Hurtado Gómez, es muy fácil. @Andrés Hurtado Gómez a través de Instagram, tenemos un fanpage de Facebook, Método Trepador, nos encuentran. Tenemos un canal de YouTube con cada uno de los capítulos descritos para las personas que no les gusta leer. Entonces dijimos, no, vamos de manera audiovisual, videitos cortos entre 1 minuto, 3 minutos, máximo 7 minutos para ver el ejercicio. Ahí nos pueden encontrar. Entonces, @Método Trepador, @Andrés Hurtado Gómez. Ahí va a estar toda la información de dónde vamos a estar en Miami, el jueves en el evento presencial. Vamos a estar desarrollando una serie de citas. Nos pueden contactar a través de la página web www.andreshurtadogomez.com.co y tus redes, Julián, y las redes de Ángela, que fue la que nos unió en este Sí, proceso. que fue nuestro angelito de la guarda. Angelito de la Eh, guarda.
Entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Ya faltan 2 minuticos, entonces, no sé, ¿tienes alguna otra palabra, algo más que No, decir? nos vemos la semana entrante en Miami. Esperamos pues tener a las personas que de alguna manera quieran tener un resultado impactante en su vida y en su resultado corporativo. El método trepador transforma vidas. Hemos tenido la transformar organizaciones y hemos tenido resultados muy positivos. La invitación, Angelita nos está ayudando ahí, vender es cuestión de método, se pueden registrar a través de la plataforma de Eventbrite, jueves 23 de septiembre, 11:30 de la mañana. Angelita nos va a compartir y allí en nuestras redes sociales va a estar básicamente como el registro para que las personas que quieran tener contacto pues con esta herramienta maravillosa pues puedan ponerlo en práctica. Muchas gracias, Andrés. No, Entonces, Juliana, a ti bueno, muchas gracias por la nos vemos la invitación. otra semana. Nos vemos la Nos otra vemos el semana. lunes en Miami. Dios te bendiga. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y el resultado va a ser muy positivo. Bueno, Bueno, a gracias. todos mil Gracias a gracias. todos. Cuídense Muchas mucho. chao. Bendiciones. Chao. Gracias.